Todos levantan su mano al cielo. Para el Señor gritamos un fuerte Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte Aleluya. Aleluya. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Un fuerte abrazo para la Iglesia de Santo Domingo. Que el Señor les bendiga. De verdad estoy muy contento, muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Hacía años que no venía y de verdad, hermanos, que pues no sé, si estamos aquí creo que es por voluntad del Señor. Amén. Y de verdad que me alegro muchísimo de estar aquí. Amén. Se siente el Señor, hermanos. De verdad que se siente la presencia del Señor y veo que cantéis muy bien para el Señor, qué bien. Dios se estaba moviendo en la alabanza, en la adoración. Y pido al Espíritu Santo que Él nos siga administrando en el nombre del Señor. Amén. Bueno, la verdad, hermanos, es que hace un tiempo el Señor me ha permitido escribir este libro. El título es Seremos arrebatados. Ya ven ustedes la imagen que salen todos volando hacia arriba y la iglesia de Santo Domingo está aquí. Amén. Amén. Y hermanos, me ha costado muchísimo, muchas horas de estudio, muchas horas escribiendo, pero gracias a Dios que en su misericordia Él me ha dado su luz para poder escribirlo y poder terminarlo. Miren, vamos a leer un poquito los títulos. El capítulo 1 es el significado de la escatología bíblica. 2. Un llamamiento importante, alerta, es muy urgente. 3. Interpretación, escuela y posición correcta de la escatología. 4. El programa de Dios con Israel. 5. La Iglesia. 6. La inminencia del día del rapto de la Iglesia. 7. La resurrección de Cristo. 8. El programa de las resurrecciones y la resurrección de los muertos en Cristo que pertenecen al grupo de la Iglesia. 9. La partida del cristiano. 10. La resurrección de la Iglesia. 11. El cuerpo glorificado. 12. El arrebatamiento. 13. El tribunal de Cristo. 14. La ceremonia de las bodas del Cordero. 15. La victoria de la Iglesia. Amén. Amén. La verdad que es muy bonito y sirve de consolación y de ánimo en la esperanza que el Señor nos ha dado. Solamente hay una cosita y es que el Señor de la imprenta pues me los ha dejado fiados y ¿qué pasa? Pues que tengo que pagarle. Además le estoy testificando y posiblemente algún día lo traiga a la iglesia, pero imaginaros si no le pago, le voy a dar mal testimonio, entonces tengo que pagarle, ¿vale? Son a 10 euritos, ¿vale? De todas maneras, si alguien no puede, coges el libro y te lo llevas con toda confianza, ¿vale? Y espero que sea de bendición. Amén. Es muy importante que leamos la palabra de Dios. Quitando a los predicadores, yo quisiera preguntar, no de 120, sino a diario, ¿vale? ¿Cuántos leen la Biblia a diario? Aquí hay un hermanito que lee la Biblia. Yo estoy aquí. Bien, 3 hermanos leen la Biblia. Bien. ¿Y cuántas hermanas leen la Biblia? A diario. Ninguna hermana lee la Biblia. Os prohíbo, os disciplinan si leéis la Biblia. No, ¿verdad? Miren, no se preocupen porque estoy haciendo esto por todas las iglesias que voy. Ayer estaba en una iglesia que habría unas 60 o 70 personas. Habría más de 50 hermanos. Ninguna levantaba la mano.
y visito las iglesias, a un hermanito lee la Biblia, pero las hermanas espero leen mucho menos la Biblia. Con mucho amor y cariño, pero permitirme esta exhortación, ¿vale? En el amor del Señor, por favor, leer la Biblia. Es como que uno va al médico y te recetan medicamentos y vuelves otra vez a la consulta. ¿Has tomado los medicamentos? No. Ah, que tú no, lo que yo te he recetado no te lo estás tomando. No, se me ha olvidado. Pues el médico va a decir, usted tiene un gran problema. Entonces, mira, si leeríamos la palabra del Señor más a diario, no habría tantas depresiones, tantas preocupaciones, no habría tanta agitación, tanta preocupación en la vida cristiana. Si estaríamos más refugiados en la palabra del Señor, viviríamos con más consuelo, con el avivamiento y la chispa de la esperanza de la vida eterna y de las promesas del Señor. A partir de ahora, comiencen a leer la Biblia. Empieza esta noche, desde Mateo, léete todo el Nuevo Testamento. Y luego empieza de Génesis, léete todo el Antiguo Testamento. Miren, estamos a final de julio, mañana es 1 de agosto. A ver si para diciembre, aunque no te hayas leído toda la Biblia, pero en estos 4 o 5 meses, a ver si puedes leerte todo el Nuevo Testamento. Te aseguro que si lees la palabra de Dios, tu vida espiritual va a funcionar mejor. Amén. Orar, por supuesto que hay que orar, claro que sí, y cantar coros y alabanzas, y estar en esa comunión, pero la palabra de Dios, que no está separada de la oración, son 2 alas, hermanos. La oración y la lectura de la Biblia son las 2 alas para volar en la presencia del Señor. Así que todos vamos a leer la bendita palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a leer, y brevemente, no quisiera ser largo, no quisiera ser pesado, y tampoco quisiera darles la tarde. Intentaré ser corto y ferviente en el nombre del Señor. Bien, leemos en el Salmo 77. Salmo 77, leemos así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Amén. A la santa palabra del Señor. Amén. Es el Salmo de Asaf. Asaf, hermanos, era uno de los músicos que gobernaba la alabanza en aquel santuario que levantó David. David tenía preparados 24 turnos sacerdotales, pero también había 24 turnos de cantores. 288 cantores había en aquel santuario, repartidos por turnos las 24 horas del día. No paraba la alabanza, no paraba la adoración. Director de alabanza era Asaf. Al mismo tiempo era profeta de Dios. Cuando se inauguró aquel tabernáculo, dice que Jedutún, Asaf y David se cogieron de las manos y la gloria de Jehová descendió, invocaron fuertemente el nombre de Jehová. Antes de suceder esto, Asaf tiene una turbación, y es que, aunque él conocía a Dios, en el Salmo 73 anteriormente, Asaf tiene una turbación, por así decirlo, un colapso espiritual, una baja espiritual, cuando él dice:
Ciertamente es bueno Dios para con Israel, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y está turbado Asa. Es en ese momento cuando David lo coge, lo mete en el tabernáculo y empiezan a entonar alabanzas, se inaugura aquel tabernáculo, la gloria de Dios desciende. Y hermanos, cuando experimentan esa gloria de Dios, es cuando dice Asa, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos. ¿Qué pasó? Que Asa se restauró y ahí emprendió la alabanza y su vida fue consagrada para el Señor. Pero un poquito más adelante, este hombre Asa vuelve a tener otra turbación. Parece ser que el carácter de Asa tenía altas y bajas. En el Salmo 73, cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos y se restauró, fue un chispazo de Dios que le vino a tiempo y lo restauró. Aquí Asa estaba turbado y necesitaba otro chispazo de Dios. Y quiero lanzarlo primero en esta tarde. Si estás pasando por alguna turbación, pido a Dios que el chispazo de Dios venga a tiempo. Amén. Pero que venga pronto, que no sea demasiado tarde. Si un chispazo de Dios quiere venir a tu vida para hacerte espabilar espiritualmente y avivarte de nuevo y restaurarte, sea bendito ese chispazo de Dios que viene a tiempo. Así estaba Asa, turbado. ¿Qué le pasaba a Asa en esta turbación? Era una turbación diferente, porque la turbación anterior era envidia por los del mundo, que vivían muy bien y él vivía amargado, y parece ser como que siente atracción por las cosas del mundo, pero entiende que los caminos del mundo al final son una perdición, que si él estaba en el camino de Dios le esperaba la vida eterna. Así se restaura Asa. Pero aquí la turbación es de otro carácter. ¿Cuál es la turbación que le ha venido en este momento a Asa? Pues miren, lo que hemos leído. Asa estaba clamando a Dios. En el día de su angustia buscaba al Señor. Alzaba a Dios sus manos de noche sin descanso. Dice, pero mi alma rehusaba consuelo. Quiere decir que aunque buscaba a Dios, pero el alma y el espíritu de Asa estaba tan cerrado, estaba tan turbado, que no admitía el chispazo de Dios, ni admitía la restauración del Señor, ni admitía la intervención del Señor. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo la fe. Estaba perdiendo, hermanos, la confianza en el Señor. ¿Por qué razón? Porque no encontraba una respuesta de Dios. No encontraba, en medio de tantas pruebas, no encontraba que Dios le hablara, que Dios apareciera a su vida. Y en ese momento es cuando Asa se pregunta, diciendo lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha enterrado con ira sus piedades? Quiere decir, hermanos, que estaba diciendo Asa, aunque somos el pueblo de Dios, pero es como que Dios como que nos hubiera desamparado. No vemos su mano por ningún lado. Señor, ¿te habrás olvidado de nosotros? ¿Habrás enterrado con ira tus piedades? ¿Habrás escogido a otro pueblo? ¿Nos habrás abandonado? Asa estaba perdiendo la fe. Su mente llena de interrogantes y de dudas. Y en ese momento, hermanos, viene el chispazo de Dios, pero vino de la siguiente manera. No llamó un profeta a su casa, diciendo, así dice Jehová. Asa, mira, he visto tu aflicción, pero Dios dice esto. No.
no recibió ningún sueño, ni hubo profecías, ni se le apareció un ángel, ni tampoco tuvo una visión. No ocurrió nada de eso. Y entre paréntesis quiero deciros algo aquí. Si estás en prueba y en turbaciones, que Dios te habla a través de un ángel que te se aparezca en casa, bien. Que venga un profeta y te diga, así te dice, bien. Que Dios te muestre un sueño. Que alguna vez algún hermano o alguna hermana te dé una profecía, bien. Que alguna vez haya una visión para ti, precioso. No estoy en contra, hermanos, de los dones, porque Pablo en Corintios decía, buscad los dones, que busquemos la profecía, que venga esa intervención, es precioso, ¿vale? Entre paréntesis, busquemos los dones de verdad, los dones verdaderos, ya creo que me entendéis, ¿vale? Porque últimamente en muchos sitios hay mucho emocionismo, ¿verdad? Busquemos los dones, pero que sean de verdad. Amén. Cuando Dios hable, que hable de verdad. Amén. Y creo, hermanos, que ya llevando tiempo en el camino del Señor, creo que ya vamos alcanzando esa madurez. Pido a Dios que te dé una profecía, una visión. No estamos en contra. Quizás Dios lo haga para dar solución a tu problema, pero si no ocurre nada de eso, que era lo que le pasaba a Asad. Asad, el chispazo de Dios vino a tiempo y le vino con lo mejor. Mejor que las visiones, mejor que las profecías, mejor que las revelaciones, mejor que todo. ¿Saben lo que hizo Asad? Refugiarse en la bendita palabra del Señor. Y es de lo que quiero hablar un poquito en esta tarde. Cuando dice Asad, enfermedad mía es esta, ya sé lo que haré, traeré a la memoria los grandes hechos del Dios Todopoderoso. Aunque ahora no veo nada, no sé si fueron historias que le contaron del pasado, tampoco sé, hermanos, si hubiera manuscritos y quizás Asad acudió a esos manuscritos, pero de una manera o de otra, Asad se refugia en la bendita palabra del Señor. Y lo que lee, lo que comienza a recordar es el Éxodo, el gran hecho por excelencia. Y Asad comienza a recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, cómo los libraron de los egipcios, cómo Dios derramó aquellas plagas para castigar a Egipto y cómo Dios guardó al pueblo de Israel. Asad recuerda cómo se abre el mar rojo para que Israel pasara en seco. Asad recuerda cómo los enemigos egipcios los perseguían, pero fueron ahogados en el mar rojo. Y Asad recuerda que sin alimentos, que sin medicamentos, que sin provisiones, aquel pueblo de 3 millones de personas atraviesa ese desierto durante 40 años, pero no faltó el alimento de Dios. No faltó el sustento de Dios. Había una nube de sombra durante el día. Había una columna de fuego durante la noche. Ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando Asad recuerda todo esto, refugiándose en la palabra de Dios, en la creación, en los hechos poderosos de Dios, ¿qué ocurre? Que Asad se restaura. Asad se anima. En aquella noche Asad se levanta. Y en aquella noche de turbación, cuando se mete, hermanos, en las profundidades de la palabra de Dios, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Asad se quita los desánimos, se quita las amarguras, desaparecen de su vida los temores, las dudas, las preocupaciones. Asad se incorpora y comienza a alabar el nombre del Señor, comienza a glorificar a Dios, comienza a alabar al Señor y se levanta como un gigante y empieza a decir que Dios es tan grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, tú eres el Dios de los prodigios, tú eres el Dios de la creación.
salvación, que has creado cielos y tierra, que has guardado al pueblo de Israel y estás refugiándose en la palabra de Dios, se anima, se restaura, viene la alabanza otra vez a su boca. Amén. En vez de salir turbación, en vez de salir temores, en vez de salir quejas, en vez de salir dudas, en vez de salir incertidumbres, de nuevo en Asaf brota la alabanza, brota la adoración. Y dice Gloria. el Señor, tú eres el Dios de nuestra salvación, tú eres el Dios de nuestra esperanza, tú eres el Dios de nuestro consuelo. Y Asaf, con ese chispazo de Dios, al final sale de esa noche, de esa prueba, sale victorioso, triunfante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trajo restauración a su vida en el nombre del Señor. Amén. Y es de lo que quiero hablarte en esta tarde. Yo no sé, querido hermano y hermana, qué clase de pruebas estás pasando. Yo tengo muchas pruebas, los hermanos tienen muchas pruebas, cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas, tenemos nuestras dificultades. A veces vienen pruebas muy fuertes a nuestras vidas que no entendemos el por qué Dios permite que pasemos por momentos tan duros, tan difíciles que nos da la vida. Este camino, como uno no esté muy cerca de Dios, atacan las dudas, las incertidumbres, la falta de fe. A veces viene el oleaje, hermanos, somos como un barco y cuando las aguas están tranquilas bien, pero cuando viene el oleaje, parece ser que nuestro barco, parece ser que se hunden, grandes olas amenazan nuestra fe. Y en esta tarde yo no tengo una profecía para ti, no tengo una visión, ni tengo una revelación para ti. Pero en esta tarde te ofrezco lo más maravilloso, te ofrezco lo más importante, te ofrezco lo más sublime. Es la bendita palabra de Dios. Amén. Recibe esto en el nombre del Señor. Con tantos años que llevas en el camino del Señor, hay heridas que nadie conoce. A veces hay secretos aquí que no le cuentas a nadie, ni siquiera a la persona con la que más confianza tienes. A veces hay secretos aquí que nadie sabe, pero el Dios que conoce tu corazón quiere hablarte. Quizás no lo haga por profecías, por visiones, pero sí lo va a hacer a través de su palabra. Amén. Si escudriñas la palabra de Dios, esta palabra va a llegar a los rincones secretos de tu corazón. Esta palabra, no al hermanito fulano que tiene nombre, que visita, que profetiza, mucha gente, ¿verdad?, que están siendo, y digo esto con mucho respeto hacia los hermanos, pero últimamente se está poniendo tanto la mira en los hombres que predican, en las mujeres que cantan. Que sí, que hay hermanos preciosos que cantan, que predican, que hay mujeres preciosas que cantan y recorren España con la alabanza. Pero hermanos, que es simplemente un hermano, que es simplemente una hermanita que te va a hacer bien con una alabanza, y un predicador, pues que si viene te va a hacer bien, pero que somos vasos de barro, nada más. Amén. La verdad está en la palabra de Dios. Lo que te va a curar es la palabra de Dios. Amén. Lo que te va a sanar es la palabra de Dios. ¿De qué sirve que ahora yo me ponga en el medio y empiece a profetizar y empiece a dar visiones? Que ojalá sean verdad y sean de Dios, hermanos. Hay algo que es mejor todavía, es la bendita Amén. palabra de Dios, porque esta palabra tiene el hálito de Dios, esta palabra tiene la voz de Dios, esta palabra tiene tanta sabiduría, tiene tanta riqueza, que no es palabra de hombre, no es palabra humana, es palabra del Espíritu de Dios. Y en esta tarde quiero levantar en alto la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios rompe cadenas, la palabra de Dios desata yugos de esclavitud, la palabra de Dios desata ligaduras. Y esta palabra está aquí para consolarte, está aquí para animarte, está aquí para sanar las heridas de tu corazón, está aquí para traer bálsamo a tu vida. Él tiene bálsamo a través de su palabra. La palabra de Dios es como el aceite y el vino del buen samaritano para curar al herido y fortalecer al débil. Por eso te digo en esta tarde, abrazamos la palabra de Dios, nos refugiamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios sana
nuestra alma, gloria a su santo nombre. Amén. Grita con fuerte aleluya. Aleluya. Fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, hace tiempo, por la misericordia de Dios, desde niño estoy leyendo y estudiando la palabra del Señor. Y aquel texto que dice que los santos hombres, cuando escribieron la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo cuando escribieron la palabra. Yo pensaba que era un sentimiento, que ellos en ese sentimiento escribieron la Biblia y por eso era inspiración de Dios. Pero fondeando más en esto, hay algo más profundo todavía. Los santos hombres escribieron la palabra del Señor siendo inspirados por el Espíritu Santo. Originalmente hay algo más profundo aquí. Cuando ellos escribieron la Biblia, los santos hombres de Dios fueron inspirados y eso significa que fueron tomados por el Espíritu Santo, que fueron llevados en la inspiración de Dios, su mente, su espíritu fue levantado, su mente, su inteligencia espiritual fue llevado a una dimensión más allá de la imaginación humana. Fueron transportados por el Espíritu Santo, fueron henchidos por el Espíritu Santo, fueron llevados por el Espíritu Santo. No hay capacidades humanas para inventar la palabra de Dios. Solamente el Espíritu de Dios pudo escribir a través de ellos. Amén. Porque pregunto en esta tarde, ¿cómo Ezequiel pudo ser transportado a dimensiones eternas y nos pudo hablar de la caída de aquel querubín protector, de aquel que era el virrey del cielo, aquel que era el gran querubín, el administrador del cielo, y de repente cayó? Antes de quedarse cielos y tierra, hermanos, son cosas inconcebibles, pero Ezequiel lo escribe. Isaías también recibió lo mismo acerca de ese querubín protector, dimensiones eternas que no sabíamos lo que pasaba en el cielo antes de crearse cielos y tierra, pero por inspiración divina ellos escriben. ¿O cómo podemos hablar de Mateo capítulo 4? Cuando Jesús está en el desierto solo y por el Espíritu es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El mayor combate de la historia está en Mateo 4. Porque en la historia hay combates de boxeo, combates de lucha, pero son hombres. Pero es que aquí se están enfrentando los dos colosos del mundo espiritual, Satanás y viene nuestro Cristo, y por así decirlo, los dos se suben al cuadrilátero para formar ese combate. No había testigos ni había nadie. Sin embargo, por medio de la palabra Jesús ni se molesta y por medio de la palabra de Dios Satanás es vencido. Pero Mateo, ¿cómo lo escribes? ¿Quién te lo ha dicho? No se lo dijo ningún apóstol. ¿Quién se lo diría? No sabemos cómo Mateo lo supo. El caso es que lo escribió. La palabra es inspiración de Dios. Amén. Pablo, ¿estabas tú en la institución de la Santa Cena? Cuando estaban allí los apóstoles en el aposento alto y Jesús les habla de la Santa Cena, ¿estabas allí? No. Ningún apóstol estableció la doctrina de la Santa Cena. Pero Pablo, sin estar allí, después Jesús se lo reveló y estuvo más al día de la Santa Cena y estipuló la institución y la doctrina de la Santa Cena mucho mejor que los apóstoles sin estar en ese lugar. ¿Por qué? Por revelación divina. Y Pablo, cuando habla del arrebatamiento, cuando habla de la resurrección de la iglesia, cuando habla del cuerpo glorificado, Pablo no lo aprende de nadie. Por revelación divina, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y cuando habla del rapto y la resurrección, dice, os digo esto en palabra del Señor. Amén.
Pero Pablo ha recibido visiones, profecías. No. Dice, conozco hombres en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Pablo es elevado al cielo en éxtasis, no sabemos si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. El caso es que estando en el cielo, contempló esa gloria y Jesús mismo se le pone delante y le revela el misterio del Evangelio, el misterio de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el bautismo de la iglesia por medio del Espíritu Santo, le habla de toda la doctrina de la iglesia, y es ahí cuando Jesús se le pone delante y le dice a Pablo, va a haber una resurrección, vais a recibir un cuerpo glorificado. Gloria. Y yo voy a arrebatar a mi iglesia. Y Pablo dice, no han sido visiones ni profecías, es que el mismo Jesús se me ha puesto delante y me ha dicho que un día va a arrebatar a su iglesia. Esto no está escrito por los hombres, esto es palabra. Por eso recibe esta bendición en esta tarde. Refúgiate en la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Abraza con tu alma la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria. Gloria. Más gloria. La reina. Santo, santo, santo. Ha sido escrita durante un periodo de 1500 años.